el gigante de la túnica blanca. ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que existe en tu cabeza? Y si haces memoria, ¿hasta dónde serías capaz de llegar a recordar? ¿Cuál sería el primer recuerdo de tu infancia? Muchas veces, en reuniones familiares o cuando estamos con amigos, al final siempre terminamos hablando de esos primeros años de nuestras vidas que hace ya algún tiempo dejamos atrás. Hablamos de cuando éramos tan pequeños que al sentarnos en el sofá, nuestros pies quedaban muy lejos del suelo. Recordamos con cariño cada una de esas fantásticas series de televisión que te enganchaban a la pantalla de tal manera que incluso te olvidabas de ir al baño. O alguna de esas antiguas películas en blanco y negro que nos quedó grabada a fuego en lo más profundo de nuestro corazón, sin poder dejar de emocionarnos al repasar todos esos tan esperados e irrepetibles dibujos animados que veíamos cada tarde al volver del colegio con el bocadillo de nocilla en la mano. Pues bien, mi primer recuerdo, creo que por los datos que tengo, puedo situarlo a la edad de entre 2 o 3 años. No podría decirlo exactamente, pero el que yo no tenía más de 3 años es algo de lo que estoy totalmente seguro. La verdad es que a mí también me sorprendería que alguien con esta edad pudiera recordar algo con tanta exactitud. Pero a mi favor tengo que decir que hay algunas personas con las que he hablado sobre esto, que me han contado recuerdos suyos de incluso cuando estaban todavía en la cuna, y que han llegado a recordar a la perfección una cantidad de precisos detalles como el color de las paredes de su habitación, distintos sonidos, formas y colores de algunos de los juguetes que por entonces tenían, dibujos que podían ver sobre el papel que adornaba algunas partes de las paredes, peluches que colgaban desde los laterales de su cunita y que veían mientras estaban acostados boca arriba. Recuerdo especialmente el relato de un buen amigo mío que por culpa de un trágico accidente de tráfico no pudo conocer a una de las 2 personas que le dieron la vida. Según me dijo él, por lo que sabe por boca de su madre, su padre, cuando tenía tan solo 30 años recién cumplidos, salió de casa muy temprano para ir al trabajo como un día cualquiera. Solo que aquella mañana de otoño había empezado a llover, aunque no con mucha fuerza, pero sí lo suficiente como para que en una curva que conocía perfectamente y por la que pasaba cada día 2 veces con su motocicleta, perdiese el control al resbalar y acabara desgraciadamente chocando con un camión que circulaba en el sentido contrario. Me contó, limpiándose las abundantes lágrimas que no dejaban de recorrer su cara durante buena parte de la historia, como su madre le había contado tantas veces a lo largo de su vida, que cuando él era muy pequeñito la agarraba de la mano para llevarla por el pasillo hasta la entrada de la casa, y mientras balbuceaba toda clase de palabras inentendibles para ella, le señalaba insistentemente una de las fotos de entre tantas que tenía sobre el típico recibidor color caoba de la época, de esos que tienen encima una pesada losa de mármol con forma rectangular. Apuntaba una y otra vez con su pequeñito dedo hacia la única fotografía en la que se podía ver a su padre, medio descamisado, con un cigarro en los labios y unas grandes gafas de sol, sentado sobre la motocicleta que con tanta pasión montaba cada día, y que al final terminó por privarle de conocer a lo que él más quería en este mundo. Lo increíble de esto es que mi amigo, que dejó de ver a su padre con apenas 8 meses de vida, puede recordarlo con total claridad. Según me dijo, tiene un perfecto recuerdo de cómo algunos días se acercaba hacia su cunita y se agachaba para propinarle una ráfaga de sonoros besos que le repartía cariñosamente entre todas las partes de su cara. Puede que este sea un recuerdo real y que tenga una gran capacidad mental para retroceder hasta ese mismo momento de su vida. O más bien,
te hace pensar en la posibilidad de que esos recuerdos podrían ser posteriores a la muerte de su padre y que sucedieran cuando él seguía siendo un niño, pero un poco más mayor. También hay algún que otro libro que he leído sobre las sorprendentes técnicas de regresión, en el que explican con todo detalle cómo una persona, siendo previamente guiada por un experto terapeuta, ha sido capaz de llegar a recordar incluso el mismo instante de su propio nacimiento. Estos hipnoterapeutas son capaces, mediante una de estas sesiones de hipnosis regresiva, de hacer retroceder en el tiempo a cualquier persona, hasta llegar a ese momento exacto en el que por primera vez dejamos atrás que aquella mañana de otoño había empezado a llover, aunque no con mucha fuerza, pero sí lo suficiente como para que en una curva que conocía perfectamente y por la que pasaba cada día 2 veces con su motocicleta, perdiese el control al resbalar y acabara desgraciadamente chocando con un camión que circulaba en el sentido contrario. Me contó, limpiándose las abundantes lágrimas que no dejaban de recorrer su cara durante buena parte de la historia, como su madre le había contado tantas veces a lo largo de su vida, que cuando él era muy pequeñito la agarraba de la mano para llevarla por el pasillo hasta la entrada de la casa, y mientras balbuceaba toda clase de palabras inentendibles para ella, le señalaba insistentemente una de las fotos de entre tantas que tenía sobre el típico recibidor color caoba de la época, de esos que tienen encima una pesada losa de mármol con forma rectangular. Apuntaba una y otra vez con su pequeñito dedo hacia la única fotografía en la que se podía ver a su padre, medio descamisado, con un cigarro en los labios y unas grandes gafas de sol, sentado sobre la motocicleta que con tanta pasión montaba cada día, y que al final terminó por privarle de conocer a lo que él más quería en este mundo. Lo increíble de esto es que mi amigo, que dejó de ver a su padre con apenas 8 meses de vida, puede recordarlo con total claridad. Según me dijo, tiene un perfecto recuerdo de cómo algunos días se acercaba hacia su cunita y se agachaba para propinarle una ráfaga de sonoros besos que le repartía cariñosamente entre todas las partes de su cara. Puede que este sea un recuerdo real y que tenga una gran capacidad mental para retroceder hasta ese mismo momento de su vida. O más bien, te hace pensar en la posibilidad de que esos recuerdos podrían ser posteriores a la muerte de su padre y que sucedieran cuando él seguía siendo un niño, pero un poco más mayor. También hay algún que otro libro que he leído sobre las sorprendentes técnicas de regresión, en el que explican con todo detalle cómo una persona, siendo previamente guiada por un experto terapeuta, ha sido capaz de llegar a recordar incluso el mismo instante de su propio nacimiento. Estos hipnoterapeutas son capaces, mediante una de estas sesiones de hipnosis regresiva, de hacer retroceder en el tiempo a cualquier persona, hasta llegar a ese momento exacto en el que por primera vez dejamos atrás la más absoluta oscuridad de una barriga, para pasar a ver la intensa luz de la sala de un paritorio. Una de estas tantas e increíbles experiencias que me impactó muchísimo fue la de una mujer que, tras someterse a una sesión de hipnosis regresiva para tratar de llegar al origen de los males que padecía, fue capaz de llegar a describir las caras de sus padres y cómo la miraban a través del cristal que los separaba de donde aíslan a los niños que nacen prematuramente. Esta mujer, que a lo largo de su vida había tenido que arrastrar una serie de diversos problemas de salud debidos a un nacimiento tan complicado como prematuro, en una de estas sesiones hipnóticas pudo describir con total exactitud uno de esos días de los muchos en los que sus padres se pasaban las horas rezando, mientras la miraban impotentes y sin apartar sus ojos ni un solo momento de ella, como se debatía entre la vida y la muerte,
en aquella fría soledad de una incubadora. Esta clase de libros a los que hago referencia están escritos por profesionales de la ciencia y la medicina, por lo que a mí personalmente, siendo un testigo directo de toda clase de hechos de lo más increíbles que alguien pueda imaginar, me transmiten una total y absoluta credibilidad. Aunque hay que puntualizar y volver a recordar que en el mundo del libro, al igual que en el periodismo, no todo lo que se lee tiene por qué ser totalmente cierto, y que a veces el escritor deja volar su imaginación para llegar a conseguir enganchar un poco más a sus lectores. Y yo, que como ya he dicho antes, soy un testigo directo de diferentes acontecimientos a los que llamamos paranormales, me gusta aconsejar siempre que ante la presencia de cualquier suceso que nos pueda parecer que esté relacionado con el más allá, lo primero que tenemos que hacer es intentar descartar cualquier tipo de explicación lógica, ya que en la mayoría de los casos aparentemente inexplicables que se dan, al final, cuando los analizamos más detenidamente, terminan por ser uno más de los tantos malentendidos que después de resolverse con una pequeña explicación lógica o una sencilla aplicación de la física, nos hace partirnos de la risa. A continuación, puedes ver un claro ejemplo. En 1921, un reconocido oftalmólogo, que era uno de los doctores más distinguidos de la época, publicó una curiosa investigación sobre una casa encantada en una de las más prestigiosas revistas de América, AJO. Este médico investigó una antigua vivienda en una zona apartada de la ciudad, en la que todos los miembros de la familia aseguraban que escuchaban toda clase de golpes y ruidos inexplicables que les perturbaba el sueño por las noches, haciendo del descanso una tarea imposible. Según le contó la dueña de la casa a este doctor, cuando acudió a él desesperadamente para pedirle ayuda, sufrían a diario toda clase de sucesos extraños. Las puertas eran fuertemente azotadas, ollas y sartenes arrojadas al suelo. Podían oír fuertes crujidos de pisadas de algo que parecía subir por las escaleras. Además, todos los miembros de la familia sufrían de cansancio, depresión, falta de apetito, y algunos de ellos aseguraban haber visto en repetidas ocasiones espíritus que deambulaban por la casa de un lugar a otro. También, por alguna extraña razón, todas las flores y plantas del interior de la casa morían enseguida. El distinguido doctor, después de poder comprobar el estado de salud de los niños, le aconsejó a la familia que no pasaran ni un minuto más en aquel lugar, pidiéndoles a su vez que le dejaran unos días solo en la casa para poder investigar lo que estaba ocurriendo. Después de inspeccionar a fondo cada rincón de la casa, decidió revisar también en el sótano, que era uno de los sitios de donde provenían la mayor parte de los ruidos. Nada más bajar las estrechas escaleras de este sótano, y después de llegar hasta la enorme caldera que calentaba la vivienda, se dio cuenta enseguida de lo que verdaderamente estaba sucediendo allí. La combustión era defectuosa, y los gases de la caldera, en vez de subir por el conducto de la chimenea, se estaban dispersando por todas las habitaciones, causando un severo y peligroso envenenamiento a toda la familia. La exposición a grandes dosis de monóxido de carbono es letal, pero en pequeñas dosis puede provocar alucinaciones. Tras reparar la caldera, dejaron de escuchar aquellos sonidos, y todo volvió a la normalidad. Fuente: diferentes webs que recogen la publicación de aj20.com. Fallos como este podrían explicar el verdadero origen de numerosas historias sobre fantasmas. En 2008, una mujer canadiense fue atendida por los servicios médicos delirando y con una fuerte hiperventilación, después de asegurar que había visto un fantasma en su ducha. Poco después, se descubrió que el calentador de agua de la casa había sido mal instalado,
y estaba contaminándolo todo con monóxido de carbono. Al reparar el calentador, terminaron las visiones por completo. Estos dos sucesos, en los que finalmente se pudo demostrar que habían sido producidos por sendos fallos mecánicos que suelen ocurrir con bastante frecuencia, de no haber sido investigados, habrían pasado a formar parte de esa extensa lista de innumerables casos paranormales que abundan en los libros. He querido llamar el gigante de la túnica blanca a esta primera experiencia, no porque se tratara de un gigante ni de alguien que fuese tan alto como para considerarlo, sino por como yo lo he recordado durante tantos años y hasta que tuve la suficiente capacidad de poder entender mejor qué es lo que yo había podido ver aquella mañana. Los primeros recuerdos de mi vida comienzan en la vieja casa de un pequeño municipio de Alicante, situado en la Comunidad Valenciana, en la que mi humilde familia estuvo viviendo unos cuantos años de alquiler. Humilde es una forma elegante de decir que éramos pobres, y que por lo que es sabido, íbamos dando tumbos de un lado a otro según el trabajo que pudiese encontrar mi padre en aquellos años tan duros. Yo soy el segundo de 7 hermanos. 7 porque Dios, por alguna razón, no quiso que viniesen al mundo otros 2 hermanos más de sendos embarazos que tuvo mi madre, y que al final, tristemente, no terminaron de gestarse. De los 7 tengo una sola hermana, que es la que hace 5 en el orden de nacimiento, y la que desmonta la teoría que siempre nos contaba mi madre, que decía que tuvieron tantos hijos porque buscaban tener una niña y siempre nacían varones. En esta casa solo llegamos a vivir 5 de los 9 que finalmente acabamos formando la unidad familiar. Los recuerdos que tengo del que sería mi primer hogar no son muchos, pero sí muy claros, a pesar de la corta edad que yo entonces tenía. Recuerdo que era una casa muy vieja, con las estancias principales en la parte de abajo y una sola habitación que tenía una gran terraza, a mí me parecía enorme, situada en la parte de arriba, dando a la calle de atrás, y por la que se podía ver, si te asomabas entre los barrotes de la oxidada barandilla, una calle empinada de piedra sin asfaltar. En aquella terraza teníamos un perro enorme, o al menos así lo veía yo, que le encantaban las raspas de las sardinas. Tengo un recuerdo muy claro de mi padre lanzándole las cabezas de pescado y el animal cogiéndolas al vuelo para tragárselas inmediatamente y sin llegar a masticarlas. Teníamos allí también una gran tortuga que hacía varios días ya que no veíamos por casa y que al final terminé encontrando ensangrentada y boca arriba en aquel camino de piedra. Siempre creí que lo que le pasó a mi pobre tortuga fue un accidente que pudo caerse por el balcón al vacío. Más tarde comprendí que probablemente aquel perro, que comía pescado seguramente por el hambre que pasaba, quiso intentar averiguar a qué podía saber aquella cosa tan dura. Recuerdo que una mañana me desperté muy asustado al oír un ruido. Me imagino que fue el golpe de la puerta de la calle al cerrarse después de salir mi madre, que como cada día iba a llevar a mi hermano mayor al colegio. Vi la luz encendida de lo que podía ser un recibidor y me dirigí corriendo hacia allí en busca de ella. Al no encontrar a nadie, me fui rápidamente a la habitación de mis padres, donde se encontraba mi hermano pequeño, con el que me llevo 15 meses, dormido profundamente en su cuna. Recuerdo que intenté tocarle con mi mano alargando mi brazo entre los barrotes de la cuna, seguramente, así lo creo yo, con la única intención de despertarle para no sentirme tan solo. No podía llegar hasta él. Apenas mis ojos alcanzaban a ver por encima suya. Era demasiado pequeño como para que con mi brazo pudiera llegar a tocarle. Sentí mucho miedo. Aquel fue sin ninguna duda mi primer contacto con el miedo. Desesperado por el pánico y llorando como loco me puse a correr hacia una ventana.
Me subí encima de algo que me parecía ser una silla con forma de sillón, y que ahora sé que se trataba de la típica butaca que había antiguamente en las habitaciones, que servía para dejar la ropa al acostarse, o también sentarse en ella para calzarse los zapatos. Desde esa altura, pude llegar a la parte de debajo de la enorme ventana que había, y miré a través del cristal, para enseguida ver en la lejanía la silueta de mi madre y de mi hermano que caminaban hacia el colegio. Por más que lloraba y gritaba, nadie me contestaba, no podían escucharme. No recuerdo si al oírme gritar con tanta fuerza lo hiciera también mi hermano. Creo que él siguió plácidamente dormido a pesar del tremendo escándalo que yo estaba formando. Cuando ya no me alcanzaba la vista para continuar viendo a mi madre, volví corriendo lo más rápido que pude otra vez hacia el recibidor. Pienso que el ver la luz encendida me hizo creer que allí estaría mucho más seguro. Fue entonces cuando le vi. Allí estaba él, un hombre gigante de piel muy morena y largos cabellos dorados. Vestía como una especie de vestido largo, totalmente blanco, de una sola pieza, y su cabeza estaba mucho más arriba del marco de la puerta. No tenía pies. El final de su cuerpo lo tapaba esa reluciente túnica, de un blanco que no llegaba a tocar el suelo. Tampoco pude llegar a ver sus manos, que al igual que los pies estaban escondidos detrás de su peculiar ropa. La verdad es que fue algo muy extraño, pues apenas pude verle dejé inmediatamente de llorar. Ya no tenía miedo. Me miraba sonriendo y yo le miraba también. No me dijo ni una sola palabra, no me hizo falta para saber que lo que él quería es que yo dejara de estar asustado. Lo siguiente que recuerdo es a mi madre abriendo la puerta, y ya no estaba allí. No tengo ni idea de a dónde pudo ir o de qué manera se fue. Desde que pude verle hasta que regresó mi madre a casa, el tiempo pasó muy rápido para mí. Sentí que fueron solo unos segundos, pero en realidad, el trayecto andando de casa al colegio y volver podía ser perfectamente como una media hora, sino algo más. Aquel espíritu, el gigante de la túnica blanca, que es así como yo lo llamé durante muchos años, era un ser de luz con forma de persona que emanaba paz, amor y serenidad. Alguien que increíblemente estaba suspendido en el aire y que nunca más en toda mi vida he vuelto a ver. Si bien es verdad que muchas veces he hablado de este día con mi madre, nunca le he dicho nada sobre el gigante, ni tampoco dije a nadie lo que vi aquella mañana. Recuerdo que se quedó boquiabierta mientras yo le relataba parte de esta historia. A día de hoy le sigue pareciendo increíble que yo recuerde todas estas cosas con tanto detalle, y le parece algo imposible de recordar por lo pequeño que yo era entonces. ¿Por qué no he hablado de esto con nadie hasta la fecha? No lo sé. Al principio, al ser tan pequeño no le das mucha importancia. Es algo que pasa sin más, algo de lo que te acuerdas de vez en cuando, pero como que ya no va contigo. Después, a medida que pasaban los años y empezaba a tener un poco más de consciencia, surgían muchísimas preguntas en mi cabeza, a la vez que me seguían sucediendo más fenómenos tan extraños como este. Es ahora con el paso del tiempo, cuando llegas a una edad en la que empiezas a sentir que te da un poco igual lo que piensen de ti los demás, y decides que no tienes que esperar que todo el mundo tenga que creerte, que te basta con saber que eres tú quien lo ha vivido, y el único que sabe que dices toda la verdad, porque no hay razón alguna para hacer lo contrario, ¿no crees? Siempre he sido muy tímido y reservado, aunque la mayoría de la gente que me conoce no me ve así. Hace unos años que cambié mi manera de ver la vida, quizás por la madurez, y he podido perder un poco el miedo a hacer o decir algo que pudiese incomodarme o hacerme sentirme un poco avergonzado, por lo que
he empezado a contar algunas de las cosas tan raras que me han ido sucediendo. Quizás este primer encuentro que tuve con lo sobrenatural sea el que me parezca más difícil de compartir con los demás. Al final, casi todos guardamos pequeños secretos para nosotros mismos. Algunos pueden ser tan extraordinarios como inimaginables, otros son tan dolorosos que decidimos enterrarlos para siempre. Durante todos estos años he estado intentando averiguar el porqué de todas estas cosas, buscando toda clase de información sobre estos fenómenos, el motivo de esta visión, pero sobre todo y lo que más contradicciones provocaba en mí, y por qué, a medida que fui creciendo, dejé de poder seguir viendo estos fantasmas para tan solo tener que conformarme con presenciar luces o algunos raros sonidos. Después de una intensa búsqueda, finalmente he podido averiguar que existen una serie de trabajos y de estudios científicos que están basados en la teoría de la capacidad extrasensorial que poseen los más pequeños. El cerebro infantil tiene una serie de capacidades especiales que superan a las de un cerebro adulto. Un claro ejemplo lo encontramos en los niños que son capaces de aprender a hablar perfectamente 2 idiomas simultáneamente con tan solo oírselos hablar a sus padres, algo que para los mayores resultaría prácticamente imposible. Esto es debido a que, en el cerebro de los más pequeños, se generan muchas más conexiones neuronales que en cualquier otro cerebro adulto. Estos expertos afirman que entre los 5 y 10 años de edad, el cerebro infantil sufre un corte neuronal. Es decir, el cerebro suprime todas aquellas conexiones neuronales que considera de poca utilidad, y que a medida que el niño comienza a dominar el lenguaje y el pensamiento lógico, se produce un cambio desde el hemisferio derecho predominante del cerebro hacia el hemisferio izquierdo. Según varios estudios realizados por miembros de la parapsicología científica, este cambio sería el principal motivo por el que dejamos a un lado esa percepción extrasensorial, esa especie de sexto sentido que se encarga de una serie de dones psíquicos que a medida que crecemos se desactivan, coincidiendo con la edad de la educación, en la que se suspende toda clase de intuición e imaginación. Este sexto sentido sería el responsable de una posible comunicación psíquica entre algunos niños y el mundo de los espíritus, y que en los casos de reencarnación, durante los primeros años de vida, algunos niños sean capaces de recordar hechos de sus vidas anteriores, describir lugares en los que nunca antes estuvieron con total exactitud, e incluso contar acontecimientos históricos del pasado que finalmente han sido corroborados tras consultar los libros de historia. Un claro ejemplo lo encontramos en la historia de un niño alemán que aseguraba ser un soldado de la Primera Guerra Mundial. Este increíble suceso comienza cuando el pequeño, de tan solo 4 años de edad, comenzó a sufrir una serie de frecuentes pesadillas en las que una y otra vez podía ver cómo un buque en llamas se hundía y que los hombres que había en las calderas del barco no podían salir. Un día, mientras estaba jugando con los barcos de guerra que tanto le gustaban, su padre se acercó para jugar con él. Entonces el niño se puso a explicarle con todo detalle en qué consistía el zafarrancho de combate. Cuando apenas tenía 6 años, la profesora del colegio quedó totalmente fascinada por los relatos que el niño contaba, que además de utilizar toda clase de complicadas palabras, demostraba tener un amplio y perfecto conocimiento de la historia. Ante la continuidad de estos hechos y la insistencia del niño, que afirmaba una y otra vez que su nombre era el de aquel marinero de su sueño, decidieron llevarle a visitar a un reconocido terapeuta que defendía la teoría de que los muertos a veces pueden renacer en otros cuerpos. La terapia comenzó a tener un efecto inmediato.
y el niño dejó de tener esas angustiosas pesadillas al mismo tiempo en que empezó a contar todo lo relacionado con su vida anterior como marino. Lo primero que mencionó fue que su buque era el SMS Shartoon, que había sido alcanzado por la flota inglesa el 14 de agosto de 1914. Además, reveló el nombre de uno de sus compañeros, y que ambos sirvieron juntos en este barco. Los padres del pequeño, después de una serie de investigaciones, pudieron comprobar que aquellos nombres que mencionaba su hijo durante las historias que les contaba eran totalmente reales. El SMS Shartoon, construido en 1908 en Hamburgo, había sido un barco de guerra que combatió victoriosamente durante la Primera Guerra Mundial contra la flota inglesa al sur de Chile. Además, los nombres de los marineros que había mencionado su hijo aparecían entre la tripulación y uno de ellos todavía estaba vivo. Así es que decidieron llegar hasta el final y fueron a donde vivía el viejo militar